Vamos con más noticias. Esta hora vamos a conversar con Lucila Landeo, es directora de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por este espacio que nos va a permitir como Ministerio de Educación difundir la matrícula en los centros de educación básica alternativa a nivel nacional para todas las personas que no culminaron su primaria o no culminaron su secundaria o de repente nunca fueron a una institución educativa. Esa es nuestra tarea. Es un espacio importante, sin duda, y como usted señala, puede ayudar en gran medida a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad en su momento de poder estudiar en estos niveles educativos. Bueno, cuéntenos exactamente algunos detalles respecto a la matrícula. Ya estamos en pleno proceso, ¿se va a iniciar? ¿Cuál es el plazo? Perfecto, mira, nosotros a nivel nacional tenemos 863 CEBAs de educación básica alternativa. Antiguamente le llamaban la escuela nocturna. Este año ya vamos a cumplir el 18 de abril, 18 años de la educación básica alternativa. ¿Qué es lo que tú requieres, las personas que nos escuchan que de repente nunca fueron a una institución educativa y ya son mayores de 14 años o requieren culminar su primaria o su secundaria? Solo requiere decidirse y decir sí, quiero terminar mis estudios y mejorar mi calidad de vida. Y ese es el objetivo de esta campaña que hemos iniciado el 1 de enero de este año. La vamos a culminar incluso en marzo, porque nosotros en los centros de educación básica alternativa matriculamos a las personas mayores de 14 años en 3 formas de atención: presencial, semipresencial y distancia. Imagínate, 3 formas de atención. Muy bien. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Han calculado ustedes que pueden, digamos, aprovechar y acudir a esta matrícula para iniciar este proceso educativo? Mira, a nivel nacional, de acuerdo a las estadísticas, son 8.200.000 personas que de repente no culminaron su primaria o no culminaron su secundaria o están en situación de que no saben leer y escribir, ¿no? Lo que comúnmente llamamos analfabetismo, pero yo no estoy de acuerdo con ese término. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando tú viajas a las zonas rurales o incluso acá en Lima, son personas que han desarrollado competencias, emprendedores, artesanos, personas que tienen muchas habilidades, pero que les faltó la oportunidad de ir a una institución educativa, ¿no? Entonces nosotros estamos ofreciendo ahora que te incluyas, insertarte al sistema educativo, te ofrecemos incluso las pruebas de ubicación. ¿Qué quiere decir? Que de repente en el transcurso de tu vida aprendiste a leer y escribir sin haber ido a la institución educativa. Entonces te ofrecemos la prueba de ubicación totalmente gratuita en un centro de educación básica alternativa público y te puedes insertar de repente en la primaria o ya de repente en la secundaria, que nosotros le llamamos ciclo avanzado. Es el equivalente a la secundaria. Incluso tiene los mismos derechos la básica regular, igual puedes ir a un instituto armado, a la universidad o a un instituto para poder seguir una carrera profesional. Muy bien. Tenía entendido que empezaba, digámoslo así, con edades que van desde los 14 años en adelante, es decir, que una persona en el rango de adulto mayor también podría matricularse sin ningún problema. ¿Hay algún tipo de restricción? Ningún tipo de restricción. Nosotros incluso como ministerio hemos creado 2 modelos. Uno es el modelo del adulto mayor, para personas mayores de 60 años. Tenemos lindas experiencias de adultos de 90, 95 años fue la última que tuvimos en una región, graduándose con su certificado de el ciclo intermedio, que es el equivalente a la primaria, acompañado por sus nietos, ¿no? Entonces, nosotros incluso a los adultos mayores los atendemos en las aulas periféricas. Entonces, una aula periférica son aulas fuera de la institución educativa, ¿no? Lo que le llamamos los círculos de aprendizaje. Estos círculos están en la zona rural donde no hay un CEBA, ahí hay un círculo de aprendizaje. Pues están fuera del CEBA, pero pertenecen a una institución educativa. Actualmente tenemos más de 957 aulas periféricas y 1.507 círculos de aprendizaje para poder incrementar la atención a esta alta demanda de personas jóvenes y adultas que no lograron culminar sus estudios, ¿no? Entonces ahora estamos movilizando a las municipalidades que nos apoyen en esta tarea. Sin duda. Sí, Jorge. ¿Y qué requisitos necesitan las personas que se animen finalmente a matricularse en este ciclo de educación básica
alternativa? ¿Tiene que llevar un documento de identidad? ¿Qué documentos se piden para estos fines? Mira, acá lo básico es tu DNI, si tienes el certificado de haberte culminado de repente un grado de primaria, un grado de secundaria, tu certificado, pero sobre todo la decisión y decir si quieres estudiar, porque después todo es tarea del SEBA. El SEBA, el director del Centro de Educación Básica Alternativa, ya se encarga de organizar tus horarios. Puedes matricularte en la forma presencial si deseas todos los días, o semipresencial si quieres hacer 2 grados. Si no tengo el certificado de estudio de haber cursado, por ejemplo, primaria, ¿habría algún problema o finalmente con mi DNI podría hacer este trámite de matrícula? Qué buena pregunta, Jorge, porque tenemos muchos casos en adultos que normalmente no cuentan con el certificado, en la institución donde estudió de repente ya no le puede facilitar, entonces les ofrecemos la prueba de ubicación. ¿Qué consiste la prueba de ubicación? La persona la solicita al director del SEBA, el SEBA forma una comisión, le da los temas a desarrollar y de acuerdo a la evaluación que rinde, se le puede ubicar en uno de los grados. Ya no requiere el certificado de estudios, ¿no? Eso también aplica para los extranjeros que hemos tenido tanta demanda. Ah, qué bueno, los extranjeros también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es un adulto mayor o una persona, una dama adulta mayor, y bueno, señala que ha estudiado primaria, pero quiere culminar los estudios secundarios, por ejemplo, pero no tiene el certificado? ¿También es sometido a una evaluación de esta naturaleza? Lo digo por el tiempo también, que transcurre, ¿no? Porque no es lo mismo una persona de 20 años que haya dejado de estudiar primaria a una persona, por ejemplo, de 70 años o de 80 años que haya terminado la primaria. Sí, sí hemos tenido casos como lo que tú mencionas y también acceden a esta prueba de ubicación, que es una prueba flexible, ¿no? Pero ahorita también lo que estamos diseñando como Ministerio de Reconocimiento y Competencia, ¿no? Claro. Casos como lo que tú mencionas, donde las personas tienen competencias desarrolladas, pero solo les falta el certificado de haber culminado su educación básica para seguir estudios superiores, y como tú dices, el tiempo, claro, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de darle esa flexibilidad, ¿no? Entonces, todo director, docente de un centro de educación básica alternativa está justo preparado para atender, porque no es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adulto mayor. Y de hecho, la evaluación por competencias es una tendencia en el sistema, en la manera como se evalúa de un tiempo a esta parte, precisamente por lo que usted señala, no solamente se trata de encontrar una nota para colocarle a un alumno, sino identificar e impulsar esas competencias precisamente que tenemos cada una de las personas de manera individual, ¿no? Y que en algunos casos se puede potenciar más bien, ¿no? Obviamente esto con un seguimiento en el ámbito educativo o con orientación del docente. ¿Hay algún cobro respecto a los trámites que se tienen que hacer para matricularse en estos cursos de educación básica alternativa o en general el ciclo de educación básica alternativa, o es gratuito? En los 863 SEBAs que tenemos a nivel nacional, Jorge, es totalmente gratuito, solo es tu decisión. Incluso te comento que también atendemos en los centros penitenciarios, en los penales, también tenemos atención, que ahora estamos incluso en este proceso de matrícula, tenemos más de 15,000 personas internas que estamos atendiendo también con el programa de personas privadas de libertad, y también en los centros juveniles. En los jóvenes infractores tenemos más de 700 estudiantes que también los atendemos con los variados centros que tenemos a nivel nacional, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, solamente es cuestión de decisión para que pueda iniciar este proceso de matrícula en la educación básica alternativa. Muchísimas gracias entonces a la señorita Lucila Landeo, directora de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación. Son las 4:34. Nos indican que tenemos que irnos